La historia de la humanidad está llena de reyes que heredaron sus coronas y de príncipes que nacieron en cunas de oro. Pero la historia que vamos a contar hoy no trata sobre la suerte, sino sobre la voluntad absoluta. Trata sobre un hombre que nació sin título, en una tierra fracturada y violenta, y que, sin embargo, llegó a poseer un poder tan inmenso que se decía que cuando él montaba a caballo, la tierra misma temblaba de miedo. Su nombre verdadero era Timur, que en la lengua de su pueblo significaba hierro. Y nunca un nombre fue tan apropiado, porque su alma parecía forjada en ese metal, fría, dura e inquebrantable. Occidente, con una mezcla de terror y respeto, lo bautizaría más tarde como Tamerlán, el Timur cojo. Pero nadie se atrevía a llamarlo así en su cara, pues ese cojo caminó más lejos y conquistó más tierras que cualquier hombre sano de su época. Para entender a este hombre, primero debemos borrar de nuestra mente la imagen del noble caballero europeo. Timur era una tormenta del desierto. Era una contradicción viviente. Fue un hombre que podía ordenar la construcción de las mezquitas más bellas del mundo, con cúpulas de color turquesa que desafiaban al cielo, y al día siguiente, con la misma voz tranquila, ordenar la construcción de torres hechas con miles de cabezas humanas cortadas, cementadas con barro y sangre. Amaba la poesía persa, discutía de historia y astronomía con los sabios, pero su espada nunca estaba seca. No era un destructor bárbaro como los hunos, ni un aristócrata refinado. Era ambos. Era el arquitecto de la destrucción y el constructor de la gloria. Su historia comienza en el corazón de Asia Central, en una región que hoy conocemos como Uzbekistán. Pero en el año 1336, el mapa se veía muy diferente. La sombra de un gigante cubría estas estepas. Un siglo antes, Gengis Khan había unido a los mongoles y conquistado el mundo, pero para cuando Timur nació, ese gran imperio se había roto en pedazos. La tierra natal de Timur, el Kanato de Chagatai, era un lugar de anarquía. La ley y el orden habían desaparecido. Los clanes nómadas luchaban contra las ciudades sedentarias, los emires locales se traicionaban unos a otros por un puñado de monedas de plata, y las antiguas rutas de la seda, que antes traían riqueza, ahora estaban infestadas de bandidos. Fue en este caos, en una pequeña aldea llamada Kes, conocida como la Ciudad Verde, donde nació el niño. Su padre, Taragai, no era un rey, ni siquiera un gran khan. Era el jefe de una tribu noble pero modesta, los Barlas. Eran turco-mongoles, gente dura que vivía a caballo, que despreciaba el techo de las casas de piedra y prefería el fieltro de las yurtas bajo las estrellas. Las leyendas, que siempre florecen alrededor de hombres como él, dicen que nació con las manos llenas de sangre coagulada, un presagio antiguo que anunciaba a un gran conquistador, el mismo signo que se decía tuvo Gengis Khan. Sea cierto o no, el mundo al que llegó no tenía lugar para los débiles. Desde sus primeros pasos, Timur aprendió una lección que guiaría cada uno de sus días. En la estepa, la justicia no existe, solo existe la fuerza. Su infancia no transcurrió entre libros y tutores en un palacio seguro. Fue una educación de viento y polvo. Aprendió a montar a caballo antes de aprender a caminar correctamente. A los 10 años, ya sabía cómo tensar un arco compuesto capaz de perforar una armadura a 100 pasos. Aprendió a leer el cielo para predecir tormentas, a encontrar agua en el desierto y, lo más importante, aprendió las complejas leyes de la lealtad tribal. Sabía que una palabra dada podía valer más que el oro, pero también sabía que la traición era una moneda corriente. El Islam era la fe de su pueblo, y Timur creció escuchando las suras del Corán. Se consideraba a sí mismo una espada del Islam, un guerrero de Dios. Sin embargo, su religión siempre estuvo mezclada con la antigua ley de las estepas, la yasa de los mongoles. Rezaba hacia la Meca, sí, pero gobernaba como un lobo estepario. Imagina a ese joven.
Todavía tiene las dos piernas sanas, es fuerte, alto, con una cabeza grande y una voz profunda que, según los cronistas, resonaba como un trueno lejano. No tiene trono, no tiene ejército, solo tiene un pequeño grupo de amigos leales y una ambición que le quema por dentro. Mira a su alrededor y ve un imperio en ruinas, gobernantes débiles y cobardes que se esconden tras los muros de barro. Y en ese paisaje desolado, Timur no ve desesperanza, ve una oportunidad. Decide que él no será una víctima de este caos. Él será quien ponga orden. Pero el orden en el siglo XIV tiene un precio terrible. Nadie en ese momento podía imaginar que ese hijo de un jefe menor, que pasaba sus días robando ovejas al clan vecino y patrullando los caminos polvorientos, llegaría a sentarse en un trono de oro en Samarcanda, recibiendo embajadores desde España hasta China. Nadie sabía que su nombre sería susurrado con miedo en París y en el Cairo. Pero el destino ya estaba afilando su cuchillo. Y muy pronto, un evento sangriento, una simple herida en una escaramuza olvidada, transformaría al joven guerrero en el monstruo y el genio que la historia recordará para siempre. 100 años después de la muerte de Gengis Khan, el inmenso imperio mongol se había desmoronado, dejando tras de sí un cadáver político devorado por sus propios hijos. Mientras en China o Persia las dinastías mongolas se asentaban en el lujo, en el corazón de Asia Central, en la tierra natal de Timur, reinaba el caos absoluto. El Kanato de Chagatai era una herida abierta, una tierra dividida por una línea invisible pero sangrienta. De un lado estaban los habitantes de las ciudades, agricultores y comerciantes de los valles fértiles que rezaban en mezquitas y buscaban paz para sus negocios. Del otro, los nómadas de las montañas, guerreros que despreciaban los techos de piedra, vivían en yurtas y consideraban que el saqueo era la única forma noble de vivir. Los khanes, descendientes directos de Gengis, eran débiles, meras marionetas que los emires locales ponían y quitaban a su antojo. En medio de esta anarquía cabalgaba un joven llamado Timur. A diferencia de los cuentos populares que a menudo pintan a los héroes como huérfanos pobres, Timur no nació en la miseria. Su padre, Taragai, era el jefe del clan Barlas, una tribu noble. El joven Timur tenía tierras, tenía buenos caballos y tenía un linaje respetable. Pero en la estepa del siglo XIV, la herencia no valía nada si no tenías el acero para defenderla. Y Timur tenía mucho acero. Su educación fue una mezcla brutal de refinamiento y salvajismo. Aprendió a leer el Corán y a hablar persa con fluidez, desarrolló una pasión por el ajedrez que le enseñó a pensar 10 movimientos por delante, pero su verdadera escuela fue la silla de montar. Desde adolescente, rechazó la vida cómoda de un terrateniente menor. No quería administrar granjas, quería acción. Sus primeros pasos hacia el poder no fueron al frente de un ejército glorioso, sino liderando una banda criminal. Timur reunió a su alrededor a los hijos de otros nobles menores, jóvenes aburridos y peligrosos, y se dedicó al abigeato, el robo de ganado a gran escala. Asaltaban a los clanes vecinos, robaban rebaños de ovejas y manadas de caballos bajo la luz de la luna. En la dura ética de la estepa, esto no era una vergüenza, sino una prueba de virilidad y astucia. Pero Timur no era un bandido común. Lo que hacía con el botín revelaba su verdadero plan. No guardaba el oro ni los caballos para sí mismo. Lo repartía todo. Si su banda robaba 10 caballos, él entregaba los mejores a sus compañeros y se quedaba con el peor o con nada. Con una intuición aterradora, entendió que la lealtad absoluta no se compra con sueldos, sino con deuda y gratitud. Sus hombres, sus knockers, empezaron a verlo no como un jefe, sino como un hermano mayor. Sabían que Timur moriría por ellos, y ellos estaban dispuestos a morir por él. Conocía el nombre de cada uno, sus historias familiares, sus miedos. Estaba construyendo un culto a la personalidad en medio del desierto. Pronto,
Los comerciantes locales empezaron a pagarle tributo, no para que no los robara, sino para que los protegiera de otros. Pasó de ser un depredador a ser un protector. Los gobernantes locales, emires débiles y asustados, vieron en este joven líder de los Barlas una herramienta útil. Pensaron que podían usar su fuerza para sus propias guerras internas, tratándolo como a un perro de presa. No se dieron cuenta de que estaban alimentando a un lobo que pronto saltaría a sus gargantas. Sin embargo, la vida en el filo de la espada es implacable, y la suerte de Timur se acabó abruptamente en una escaramuza en la región de Sistán. Quizás fue una emboscada mientras servía como mercenario, o un robo que salió mal. Una lluvia de flechas lo alcanzó y cambió la historia para siempre. Una flecha se clavó en su mano derecha, mutilándole 2 dedos y dejándola casi inútil para siempre. Otra flecha atravesó su pierna derecha, destrozando el hueso y los tendones. Timur cayó al polvo, gritando, mientras sus compañeros lo arrastraban lejos de la matanza. La medicina de la época era poco más que tortura, cauterizaron las heridas con hierro al rojo vivo y lo dejaron recuperarse. Sobrevivió a la fiebre, sobrevivió al dolor agonizante, pero cuando volvió a ponerse de pie meses después, el joven guerrero ágil había desaparecido. Su pierna derecha sanó mal, quedando rígida y más corta que la izquierda. Cualquier otro hombre habría aceptado la invalidez y se habría retirado a una vida tranquila. En la cultura nómada, un hombre que no puede caminar bien es un hombre medio muerto. Pero Timur miró su cuerpo roto y su mente se endureció como el diamante. Decidió que si no podía ser el más rápido, sería el más terrible. Esa cojera, que debería haber sido su final, se convirtió en su firma. El dolor constante se transformó en combustible para su ira. En ese campo de batalla murió el joven aventurero. Quien se levantó fue Tamerlán, el cojo de hierro, un hombre que ya no buscaba ovejas, sino coronas. Con el cuerpo roto pero la voluntad intacta, Tamerlán comprendió una verdad política fundamental: en un mundo de linajes sagrados, él era un nadie. No tenía la sangre azul de Gengis Khan. No podía reclamar el título de Gran Khan. Necesitaba un socio, alguien que tuviera el pedigrí real que a él le faltaba, alguien a quien pudiera usar como escudo y como escalera. Y encontró a ese hombre en la figura del emir Hussein. Hussein era todo lo que Timur no era. Era nieto del gran emir Kazagan, el antiguo gobernante de la región. Tenía legitimidad, tenía riquezas heredadas y tenía conexiones reales. Los dos hombres formaron una alianza que parecía perfecta sobre el papel. Eran jóvenes, ambiciosos y tenían un enemigo común: los mongoles del este, conocidos como los mogoles, que habían invadido sus tierras, quemando ciudades y exigiendo tributos humillantes. Pero antes de la gloria, tuvieron que probar el polvo de la derrota. Los años que siguieron a su unión no fueron de desfiles triunfales, sino de supervivencia desesperada. Se cuenta que hubo un momento en que Timur y Hussein, perseguidos por los ejércitos mogoles, se quedaron completamente solos. Su gran ejército se redujo a 7 hombres. 7 jinetes vagando por el inmenso y mortal desierto de Karakum. La historia de esta huida es digna de una novela de aventuras. Sin agua, sin comida y rodeados de enemigos, la lealtad se puso a prueba. Se dice que la esposa de Timur, la princesa Alhay Turkan, que además era la hermana de Hussein, viajaba con ellos. En un acto de desesperación, cuando sus caballos murieron de agotamiento, ella entregó sus joyas personales a unos pastores nómadas solo para comprar un caballo fresco para su esposo y su hermano. Esa mujer era el pegamento que mantenía unidos a estos 2 tigres. Mientras ella viviera, Timur y Hussein serían familia. Hubo un episodio oscuro que forjó el carácter de Timur en esta época. En su huida, fueron capturados por un jefe local en la región de Maan. No los trataron como prisioneros nobles.
Los arrojaron a un pozo seco, una mazmorra llena de alimañas, calor sofocante y oscuridad. Pasaron allí 62 días. Imagina a Timur, con su pierna recién curada y dolorida, arrastrándose en la inmundicia, jurando que si alguna vez salía de allí, nunca más permitiría que otro hombre tuviera poder sobre su vida. Esos 62 días en el infierno le enseñaron la paciencia de una araña que espera en su red. Finalmente, lograron escapar, quizás sobornando a un guardia o por pura astucia, y volvieron a la estepa, más duros y peligrosos que antes. Poco a poco, la suerte cambió. El carisma de Timur y el linaje de Hussein comenzaron a atraer seguidores. Los guerreros dispersos, cansados de la anarquía, buscaban líderes fuertes. Timur usó su talento natural para la guerra de guerrillas. Atacaba rápido por la noche y desaparecía antes del amanecer. Sabía que no podía vencer a los grandes ejércitos mogoles en campo abierto, así que los desangró con 1000 cortes. Para el año 1364, habían logrado lo imposible. Expulsaron a los invasores mogoles y tomaron el control de Transoxiana. Samarcanda era suya. Pero la victoria, como suele suceder, es el ácido que disuelve las amistades. Con el enemigo común fuera del mapa, las diferencias entre Timur y Hussein se hicieron evidentes. Hussein era un gobernante tradicional. Quería cobrar impuestos, construir su tesoro personal y disfrutar de la vida de palacio. Era, a los ojos de los guerreros nómadas, un hombre blando y tacaño. Timur, por el contrario, jugaba un juego diferente. Todo el oro que caía en sus manos lo regalaba a sus comandantes. Cuando Hussein cobraba impuestos a los comerciantes, Timur los perdonaba o los pagaba de su propio bolsillo. Timur estaba comprando el alma del ejército. Mientras Hussein acumulaba monedas, Timur acumulaba lealtad. Se cuenta una anécdota que ilustra esta tensión. Tras una batalla victoriosa, Hussein exigió que Timur le entregara su parte del botín para reponer las arcas del Estado. Timur, con una sonrisa fría, entregó hasta la última moneda, e incluso las joyas de su propia esposa, dejando a Hussein como un avaro frente a las tropas, mientras él quedaba como el líder generoso y sacrificado. La tensión creció hasta volverse insoportable. Y entonces, la tragedia golpeó el único vínculo real que les quedaba. Al-Hay Turkan, la esposa de Timur y hermana de Hussein, murió repentinamente. Con su muerte, el último lazo de sangre se rompió. Ya no eran cuñados, eran rivales. Hussein, desde su ciudadela en Balj, miraba con sospecha la creciente popularidad de Timur. Timur, desde la estepa, miraba el trono de Hussein y afilaba su espada. El mundo era demasiado pequeño para ambos. Un viejo proverbio persa dice, 10 derviches pueden dormir en una manta, pero 2 reyes no pueden caber en un solo reino. La guerra civil era inevitable. Timur reunió a sus fieles, esos hombres que habían compartido con él el hambre en el desierto y la oscuridad del pozo, y marchó contra su antiguo hermano de sangre. No iba a ser una batalla por territorio, iba a ser una batalla por la supervivencia definitiva. El cojo de hierro estaba listo para dar su primer gran golpe maestro, un golpe que teñiría de rojo las aguas del río Amu Daria. La guerra civil entre Timur y el emir Hussein no fue una contienda de batallas épicas en campo abierto, sino una partida de ajedrez psicológico. Mientras Hussein se encerraba tras los muros de su capital, la ciudadela de Balj, en el actual Afganistán, confiando en sus gruesas murallas de barro y en sus tesoros acumulados. Timur cabalgaba por la estepa haciendo algo mucho más peligroso que disparar flechas, estaba hablando. Timur visitó a cada jefe de clan, a cada líder religioso y a cada mercenario que apoyaba a Hussein. No usó amenazas. Usó la seducción. Les recordaba la avaricia de Hussein, sus altos impuestos y su arrogancia. Les prometía que, bajo el mando de Timur, el botín se compartiría y se respetaría la antigua ley de la estepa.
Uno por uno, los pilares que sostenían el trono de Husayn se derrumbaron sin luchar. Los generales de Husayn desertaban por la noche y amanecían en el campamento de Timur. En la primavera de 1370, Timur llegó a las puertas de Balj. Husayn miró desde sus torres y vio algo aterrador: no solo estaba el ejército de Timur, sino que sus propios antiguos aliados estaban allí, ondeando los estandartes del enemigo. Husayn estaba solo. El pánico se apoderó de él. En un acto de desesperación, envió un mensaje a Timur ofreciendo rendirse a cambio de una sola cosa: que le perdonaran la vida. Dijo que renunciaría al poder y se iría en peregrinación a la Meca, para no volver jamás. Timur, siempre calculador, aceptó. Hizo una promesa solemne, jurando por el Corán que no derramaría la sangre de Husayn. Husayn, creyendo en la santidad del juramento, abrió las puertas de la ciudadela y salió. El encuentro fue desgarrador. Husayn, el nieto de reyes, el hombre que una vez salvó la vida de Timur en el desierto, ahora se arrodillaba en el polvo, temblando. Timur lo miró, y según los cronistas, sus ojos se llenaron de lágrimas. Le dijo: ¿por qué has roto nuestra hermandad? ¿Por qué nos has traído a este punto? Parecía un momento de perdón genuino. Timur ordenó que le dieran comida y descanso a su antiguo amigo. Pero la política en la estepa es un teatro cruel. Mientras Timur mostraba compasión en público, sus generales, muchos de los cuales tenían deudas de sangre con Husayn, exigían su cabeza. Le dijeron a Timur: si lo dejas vivir, volverá. Una serpiente siempre muerde. Timur, haciendo el papel de un hombre atado por la voluntad de su pueblo, se lavó las manos. Dijo que él había prometido no matarlo personalmente, pero que no podía impedir que otros buscaran justicia. Esa misma noche, o quizás al día siguiente, varios jefes tribales entraron en la tienda donde estaba prisionero Husayn. Husayn comprendió al instante que el juramento de Timur tenía una trampa macabra. Timur había jurado no derramar su sangre. Y técnicamente, cumplió su palabra. Los asesinos no usaron espadas. Estrangularon a Husayn o, según otras versiones, lo golpearon hasta matarlo sin hacerle cortes, o le rompieron la espalda. La sangre no se derramó, se quedó dentro del cuerpo, pero la vida se escapó igual. Cuando le presentaron el cadáver a Timur, el conquistador lloró abiertamente. Ordenó que Husayn fuera enterrado con todos los honores de un príncipe musulmán. ¿Eran reales esas lágrimas? Los historiadores han debatido esto durante siglos. Quizás lloraba por la pérdida de su juventud, por el amigo con el que compartió la oscuridad de un pozo infestado de insectos. O quizás, y esto es más probable, eran lágrimas de cocodrilo, una actuación necesaria para mostrar al pueblo que él no era un asesino de parientes, sino un líder trágico obligado por las circunstancias. En la política, a veces hay que matar al hermano y luego llorar en su funeral para heredar su casa. Con Husayn muerto, el último obstáculo había desaparecido. El 10 de abril de 1370, se celebró un gran Kurultay, una asamblea de todos los jefes mongoles y turcos. Allí, en medio de miles de tiendas de campaña, Timur fue proclamado el gobernante supremo de Transoxiana. Pero aquí Timur demostró su genio político una vez más. Podría haberse declarado Khan, el emperador. Tenía el poder para hacerlo. Pero sabía que la tradición era más fuerte que el acero. Según la Yasa, la ley sagrada de Gengis Khan, solo un descendiente directo de Gengis podía llevar el título de Khan. Timur no lo era. Si se coronaba Khan, sería visto como un usurpador y tendría rebeliones eternas. Así que hizo algo brillante. Buscó a un títere. Encontró a un príncipe descendiente de Gengis Khan, un hombre llamado Soyurgatmis, y lo coronó como Khan. Pero era una farsa. El Khan no tenía poder, vivía en un palacio dorado, bebía vino y firmaba documentos,
pero las órdenes las daba Timur. Timur tomó para sí mismo un título más humilde pero más real, Amir, que significa comandante o general. Y tomó otro título, uno que le daba un prestigio especial, Uregán, que significa yerno real, ya que se había casado con una princesa de sangre real, la viuda de Hussein, a la que tomó por esposa para sellar su legitimidad. De esta manera, Timur resolvió el problema que había destruido a tantos otros. Gobernaba con puño de hierro, pero mantenía la ilusión de la tradición. Nadie podía acusarlo de violar la ley sagrada. Ahora, con 34 años, dueño de una capital, Samarcanda, y de un ejército leal, el cojo de hierro miró más allá de las fronteras de su hogar. La guerra civil había terminado. La guerra contra el mundo estaba a punto de comenzar. Una vez dueño de Samarcanda y con un can títere sentado en el trono, Timur se enfrentó a un problema que había destruido a muchos conquistadores antes que a él. Ganar el poder es difícil, pero mantenerlo es casi imposible, especialmente en una tierra llena de tribus que odian obedecer. Timur sabía que para cumplir su sueño de restaurar el imperio de Gengis Khan, no necesitaba solo guerreros valientes, necesitaba una máquina. Y así, dedicó los siguientes años a construir el ejército más sofisticado, diverso y aterrador de la Edad Media. A diferencia de los ejércitos feudales de Europa, donde los caballeros peleaban por honor personal y a menudo desobedecían órdenes, el ejército de Timur funcionaba como un reloj suizo hecho de acero y hueso. Retomó la vieja sistema decimal de los mongoles, organizando a sus hombres en grupos de 10, 100, 1000 y 10.000, llamados tumen. Pero añadió un ingrediente nuevo, la meritocracia absoluta. En el ejército de Timur, no importaba quién era tu padre. Podías nacer como hijo de un pastor pobre, pero si mostrabas inteligencia y valor, podías llegar a ser general. Timur, que había sido un ladrón de ovejas, despreciaba a los aristócratas inútiles. Él personalmente seleccionaba a sus oficiales. Se dice que conocía la cara de miles de sus soldados. Esta cercanía creaba una lealtad fanática. Sus hombres no peleaban por un país o una bandera, peleaban por él. Le llamaban el Señor Afortunado, creyendo que Dios guiaba su espada. Pero la fuerza bruta no era suficiente. Timur fue uno de los primeros en entender que la guerra es también una ciencia. Creó un cuerpo de ingenieros militares que viajaba siempre con el ejército. Mientras los soldados marchaban, estos ingenieros construían puentes sobre ríos furiosos, diseñaban catapultas gigantes que lanzaban bolas de fuego, el temido fuego griego o nafta. Y cavaban túneles para derrumbar las murallas enemigas. Llevaba consigo a sabios, astrónomos y, lo más importante, a una red de espías. Antes de que el ejército de Timur llegara a una ciudad, sus espías ya llevaban meses allí. Se disfrazaban de comerciantes, de monjes sufíes o de mendigos. Escuchaban los chismes en los mercados, dibujaban mapas de las defensas y, sobre todo, sembraban el miedo. Susurraban historias sobre la crueldad del cojo de hierro, historias diseñadas para romper la moral del enemigo antes de que se disparara la primera flecha. Y esto nos lleva a la parte más oscura y controvertida de su legado, el uso del terror como arma estratégica. La historia recuerda a Tamerlán por sus pirámides de calaveras y sus masacres. Pero es un error pensar que era un psicópata sediento de sangre que mataba por placer. Timur era un pragmático frío. Usaba la crueldad como una herramienta de cálculo matemático. Su lógica era brutal pero efectiva. Si destruyo una ciudad con tal horror que el mundo entero tiemble, las siguientes 10 ciudades se rendirán sin luchar. Ahorraba la sangre de sus propios soldados derramando ríos de sangre enemiga. Cuando una ciudad se resistía, el castigo era total. No solo mataba a los habitantes, ordenaba demoler los edificios ladrillo a ladrillo, sembrar sal en la tierra y borrar el lugar de los mapas. Quería que la desobediencia tuviera un precio infinito.
Sin embargo, había una excepción curiosa a su furia. En medio de las matanzas, Timur siempre daba una orden estricta: no toquéis a los artesanos. Arquitectos, tejedores, herreros, pintores y músicos eran separados de la multitud condenada y enviados bajo escolta a Samarcanda. Timur coleccionaba talento humano como otros coleccionan joyas. Estaba obsesionado con hacer de su capital la ciudad más hermosa de la tierra, y para ello necesitaba las manos de los pueblos que conquistaba. Con esta maquinaria lista, una mezcla de genio logístico, lealtad fanática y terror psicológico, Timur miró el mapa. Al norte estaba la Horda de Oro, los señores de Rusia. Al sur, los ricos sultanatos de Persia e India. Al oeste, los turcos otomanos. El mundo estaba lleno de presas. Pero el primer golpe no vendría de un enemigo extraño, sino de alguien a quien Timur consideraba un hijo. La primera gran prueba de este nuevo ejército sería contra una traición que le rompería el corazón y le obligaría a marchar hacia las nieves del norte. La historia de la gratitud olvidada estaba a punto de escribirse con sangre en las orillas del río Volga. Dicen los viejos sabios de la estepa que criar a un cachorro de lobo es peligroso, pero criar a un príncipe herido es suicida. En el año 1376, en medio de una tormenta de nieve que cubría Samarcanda, un hombre llegó a las puertas del palacio de Timur pidiendo asilo. Estaba sucio, agotado y aterrorizado. Pero bajo los trapos sucios corría la sangre más noble del mundo. Su nombre era Toktamis, y era un descendiente directo de Gengis Khan, un príncipe de la Horda de Oro que huía de sus propios parientes que querían asesinarlo. Cuando Timur miró a ese joven, vio algo familiar. Vio su propio reflejo, la misma ambición, el mismo fuego en los ojos, la misma desesperación de quien lo ha perdido todo. Timur, que ya era el amo de Asia Central, decidió hacer algo que rara vez hacía: decidió confiar. Adoptó a Toktamis no solo como un aliado político, sino casi como a un hijo. Le dio túnicas de seda, le dio oro y, lo más importante, le dio ejércitos. El plan de Timur era brillante y pragmático. La Horda de Oro, el inmenso imperio mongol que controlaba Rusia y las estepas del norte, estaba en caos. Timur pensó: si ayudo a este chico a convertirse en Khan, tendré un amigo eterno en el norte. Él protegerá mis fronteras mientras yo conquisto el sur. Parecía una inversión segura. Durante años, Timur fue el mentor paciente. Le dio tropas a Toktamis para que recuperara su trono. Toktamis falló una vez, y regresó derrotado. Timur lo perdonó, le curó las heridas y le dio otro ejército. Falló una segunda vez. Timur, con una paciencia infinita, le dio un tercer ejército. Finalmente, en 1380, la inversión dio frutos. Toktamis aprovechó el vacío de poder tras la famosa batalla de Kulikovo, donde los rusos habían debilitado a los mongoles, y logró unificar la Horda de Oro. Se convirtió en el Khan supremo de las estepas del norte, gobernando desde el Danubio hasta Siberia. Timur celebró la victoria de su hijo en Samarcanda. Pensó que su flanco norte estaba asegurado para siempre. Pero había cometido un error de cálculo fatal. Había olvidado la arrogancia de la sangre. Toktamis ahora era un gran Khan, un genghisida legítimo. Y cuando miraba hacia el sur, hacia Samarcanda, ya no veía a un padre ni a un mentor. Veía a un viejo cojo, a un simple emir de una tribu menor que se atrevía a darle órdenes. La gratitud en la política tiene una vida muy corta. Toktamis empezó a pensar: ¿por qué debo estar agradecido? Yo soy la sangre de Gengis. El mundo me pertenece por derecho. Y así, la serpiente que Timur había calentado en su pecho se preparó para morder. La traición llegó en 1385 y fue de una brutalidad salvaje. Mientras Timur estaba ocupado conquistando Persia en el sur, Toktamis hizo lo impensable.
cruzó las montañas del Cáucaso y atacó Azerbaiyán, tierras que estaban bajo la protección de Timur. No fue una escaramuza, fue una carnicería. Toktamis saqueó la ciudad de Tabriz, una de las joyas comerciales de la época. Quemó los mercados, masacró a la población y envió un mensaje claro al mundo: el alumno había venido a matar al maestro. Cuando las noticias llegaron a oídos de Timur, cuentan que el conquistador se quedó en silencio durante mucho tiempo. No hubo gritos de rabia al principio, solo una fría incredulidad. Había tratado a ese hombre como a su propia sangre. Le había dado la corona que llevaba puesta. Y así le pagaba. Ese día, algo se rompió definitivamente dentro de Timur. Si antes era cruel por necesidad política, ahora se volvió implacable por venganza personal. Entendió que su sueño de tener un aliado en el norte estaba muerto. Entendió que mientras la Horda de Oro existiera, Samarcanda nunca estaría segura. Timur reunió a sus generales y pronunció una sentencia que haría temblar a las estepas rusas. No dijo vamos a la guerra. Dijo, yo lo creé, y yo lo destruiré. La guerra que estaba a punto de comenzar no sería por territorio ni por dinero. Sería una guerra de exterminio. Timur ordenó preparar la campaña más grande de su vida. Cientos de miles de hombres, miles de caballos y camellos se prepararon para marchar hacia el norte, hacia el frío, hacia las tierras infinitas de Rusia. El objetivo no era conquistar la Horda de Oro. El objetivo era borrarla de la faz de la tierra. La traición de Toktamis no solo sellaría su propio destino, sino que, en un giro irónico de la historia, cambiaría para siempre el destino de un pequeño principado lejano llamado Moscú, que observaba con terror cómo dos gigantes se preparaban para chocar. La venganza es un plato que se sirve frío, y Timur llevó este dicho al extremo. Para cazar a la serpiente Toktamis, el ejército de Samarcanda tuvo que marchar hacia el norte, alejándose de los palacios de mármol y adentrándose en las estepas infinitas y heladas de la actual Rusia. Fue una de las campañas militares más asombrosas de la historia. Cientos de miles de hombres cruzaron desiertos y ríos congelados, moviéndose como una plaga de langostas de hierro. No iban a conquistar tierras, iban a ejecutar una sentencia de muerte. El encuentro final tuvo lugar en abril de 1395, a orillas del río Terek, en el Cáucaso Norte. Fue una batalla de dimensiones bíblicas. Toktamis había reunido a todos los clanes de la Horda de Oro, un ejército inmenso que superaba en número al de Timur. Durante 3 días, la tierra tembló. Se dice que el polvo levantado por los caballos era tan denso que los soldados no podían ver el sol y luchaban en una penumbra gris, guiándose solo por los gritos y el sonido del metal. Hubo un momento crítico en el que el flanco izquierdo de Timur colapsó. El propio conquistador, que ya tenía casi 60 años, se vio rodeado. Pero Timur no huyó. Se mantuvo firme, gritando órdenes, mientras sus guardias de élite formaban un muro humano a su alrededor. Finalmente, la disciplina de los veteranos de Timur rompió la furia desordenada de los nómadas de la Horda. Toktamis, viendo que la batalla estaba perdida, hizo lo que siempre hacía, dio media vuelta a su caballo y huyó, abandonando a su ejército y a su pueblo a la masacre. Pero la verdadera historia no es la batalla, sino lo que sucedió después. Timur no se conformó con ganar. Quería asegurarse de que la Horda de Oro nunca más pudiera amenazarle. Así que comenzó una destrucción sistemática que cambiaría la economía del mundo. La Horda de Oro era rica porque controlaba la ruta de la seda del norte. Las caravanas que venían de China pasaban por sus ciudades, como la magnífica capital, Sarai-Berke, ubicada en el río Volga. Sarai era una metrópolis de palacios, baños públicos y mezquitas, una de las ciudades más grandes de la Edad Media, más grande que París o Londres en ese momento. Timur llegó a Sarai y la borró del mapa. No es una metáfora.
Ordenó a sus soldados que incendiaran cada casa, que demolieran cada muro y que destruyeran los sistemas de riego. Convertir un jardín en un desierto. Su objetivo era económico, quería obligar a todas las caravanas de comercio a pasar por el sur, por su territorio, por Samarcanda. Quería tener el monopolio del comercio mundial. Y lo logró. Sarai nunca se recuperó. Hoy, los arqueólogos apenas encuentran polvo donde una vez hubo un imperio. Mientras el sur de Rusia ardía, un poco más al norte, en los bosques fríos, había un pequeño principado cristiano que temblaba de terror, Moscú. Los rusos sabían quién era Tamerlán. Lo llamaban Temir Aksak. Sabían que había destruido a la Horda de Oro y que ahora su ejército marchaba hacia el norte, hacia el corazón de Rusia. El gran príncipe Basilio I de Moscú sabía que no tenía fuerzas para detener al conquistador del mundo. La gente de Moscú se preparó para el fin. Sacaron a la calle su reliquia más sagrada, el icono de la Virgen de Vladimir, y rezaron pidiendo un milagro, esperando la muerte. Las vanguardias de Timur llegaron hasta la ciudad de Yelets, a las puertas de las tierras rusas. Y entonces, sucedió lo inexplicable. El 26 de agosto de 1395, sin ninguna razón militar aparente, Timur dio la orden de dar media vuelta. Su ejército giró y se marchó hacia el sur, dejando a Moscú intacta. ¿Por qué? Los rusos lo atribuyeron a un milagro de la Virgen María. Los historiadores modernos tienen una explicación más cínica y pragmática. Timur no era un fanático religioso ni un explorador. Era un hombre de negocios. Miró hacia los bosques del norte y solo vio madera, pieles y aldeas pobres de madera. No había oro, no había grandes ciudades de piedra, no había rutas de la seda. Conquistar Rusia no era rentable. Para él, el norte era un callejón sin salida, frío y sin valor. Ya había destruido a su rival, Toktamis, y había desviado el comercio. Su trabajo estaba hecho. Sin embargo, la ironía histórica es monumental. Al destruir a la Horda de Oro, al quemar sus ciudades y dispersar sus ejércitos, Timur le rompió la columna vertebral al opresor de Rusia. La Horda nunca se recuperó del golpe de 1395. Quedó fracturada y débil. Sin saberlo y sin quererlo, el cruel Tamerlán se convirtió en el salvador accidental de Rusia. Gracias a que él destruyó el poder tártaro, Moscú pudo, en las décadas siguientes, levantarse, dejar de pagar tributo y comenzar a construir su propio imperio. Es una de las grandes paradojas de la historia. La libertad de una nación nació de la furia destructora de un tirano extranjero. Después de congelar el norte y romper la columna vertebral de la Horda de Oro, la mirada de Tamerlán se volvió hacia el sur, hacia una tierra que era todo lo contrario a la estepa gris, Persia. Irán. La tierra de las rosas, del vino, de la arquitectura refinada y de la poesía milenaria. Para un hombre como Timur, que soñaba con ser no solo un guerrero sino un rey filósofo, Persia era el premio definitivo. Era la joya cultural que le faltaba a su corona. Esta campaña nos muestra la dualidad esquizofrénica de Timur mejor que ninguna otra. Es aquí donde vemos al hombre que podía llorar escuchando un verso hermoso y, al minuto siguiente, ordenar una atrocidad que haría vomitar a un verdugo. La leyenda más famosa de su faceta culta ocurrió en la ciudad de Shiraz, la ciudad de los poetas. Allí vivía Hafez, el poeta más grande de la lengua persa, cuyos versos sobre el amor y el vino todavía se recitan hoy. Timur, que conocía su obra de memoria, mandó llamar al poeta. Hafez llegó ante el conquistador vistiendo harapos, viejo y pobre. Timur lo miró con severidad y le recitó uno de sus propios versos, un poema en el que Hafez decía que daría las ciudades de Samarcanda y Bujará a cambio de lunar negro en la mejilla de su amada. Timur, fingiendo ira, le dijo: «Yo he conquistado el mundo entero con mi espada, he destruido 1000 ciudades solo para embellecer Samarcanda y Bujará,
mis capitales. Y tú, miserable poeta, dices que las regalarías por un simple lunar en la cara de una mujer. El salón quedó en silencio. Todos esperaban la ejecución. Pero Hafez, con una sonrisa tranquila, respondió: «Ay, gran emir. Es precisamente por esa prodigalidad mía que me encuentro ahora en tal miseria». Timur estalló en carcajadas. Le encantó la respuesta. En lugar de matarlo, lo colmó de regalos y oro. Así era Timur, capaz de perdonar a quien le mostraba ingenio y belleza. Pero si Sidas vio la cara del ángel, la ciudad de Isfahán vería la cara del demonio. Isfahán era una de las ciudades más grandes y prósperas de Persia. Cuando el ejército de Timur llegó en 1387, la ciudad hizo lo inteligente, se rindió de inmediato. Los ancianos salieron, entregaron las llaves y aceptaron pagar tributo. Timur, satisfecho, dejó una pequeña guarnición y a sus recaudadores de impuestos dentro de la ciudad y acampó con su ejército principal en las afueras. Parecía que todo terminaría en paz. Pero esa noche ocurrió un error fatal. Un grupo de jóvenes de Isfahán, quizás borrachos de patriotismo o simplemente hartos de la ocupación, lideraron una revuelta. En la oscuridad, atacaron a los soldados de Timur y mataron a los recaudadores de impuestos. Fue un momento de euforia, una pequeña victoria. Pero no sabían lo que habían despertado. Cuando Timur se enteró a la mañana siguiente, no gritó. No tuvo un ataque de ira irracional. Reaccionó con la frialdad de un contable. Convocó a sus generales y les dio una orden que no tenía nada que ver con la estrategia militar, sino con la burocracia del terror. Dijo que la ciudad debía ser castigada, pero no quería una matanza desordenada. Quería números. Estableció una cuota de cabezas. Ordenó que cada uno de sus soldados, y tenía 70.000 hombres allí, debía traerle la cabeza cortada de un habitante de Isfahán. Si un soldado no cumplía con su cuota, perdería su propia cabeza. Lo que siguió fue una pesadilla surrealista. Los soldados entraron en la ciudad. Al principio, mataron a los hombres armados. Luego, para cumplir la cuota, empezaron a matar a los ancianos y a los mercaderes. Pero aún faltaban cabezas. El pánico se apoderó incluso de los propios soldados de Timur. Muchos de ellos no querían matar a mujeres o niños inocentes. Las crónicas cuentan que algunos soldados, desesperados por cumplir la orden sin tener que asesinar a un niño, empezaron a comprar cabezas a otros soldados más despiadados. Se creó un macabro mercado negro dentro del campamento, una cabeza humana se vendía por una moneda de oro. Pero a medida que pasaban las horas y la matanza continuaba, el precio bajó hasta que las cabezas ya no valían nada. Al final del día, la cuota se cumplió. 70.000 personas fueron decapitadas. Pero Timur no quería que los muertos fueran olvidados. Quería un monumento. Ordenó a sus ingenieros que tomaran esas cabezas y construyeran torres. No montones desordenados, sino torres arquitectónicas. Usaron barro y ladrillos para asentar los cráneos, colocándolos en patrones geométricos, con las caras mirando hacia afuera, como una advertencia silenciosa. Construyeron 28 torres de cráneos alrededor de Isfahán. Los viajeros que pasaban por allí años después decían que el horror no era solo verlas, sino escucharlas. El viento silbaba a través de las cuencas vacías de los ojos, creando una música de muerte que se oía a kilómetros. La noticia de Isfahán corrió más rápido que cualquier caballo. El mensaje de Timur al mundo fue claro: puedo ser un amante de la poesía y el arte, pero si desafías mi autoridad, no solo te mataré. Te convertiré en un ladrillo de mi nuevo orden. El terror se convirtió en su arma más eficaz. Después de Isfahán, muchas ciudades abrían sus puertas simplemente al ver el polvo de sus caballos en el horizonte. Preferían la esclavitud a convertirse en parte de una torre de huesos.
Timur había demostrado que la civilización y la barbarie no son opuestas, en él, vivían juntas, alimentándose la una a la otra. Y ahora, con Persia sometida bajo el peso del miedo, el camino hacia el oeste estaba abierto. Allí, otro imperio estaba creciendo, un imperio que también se creía invencible, los turcos otomanos. El choque de trenes era inevitable. Habiendo sometido a Persia, la ambición de Tamerlán creció hasta desbordarse. Ya no le bastaba con ser el señor de la estepa, quería ser el señor del Islam. Y para eso, tenía que humillar a las dos joyas de la corona del mundo árabe, Bagdad y Damasco. Estas ciudades no eran simples puntos en el mapa, eran símbolos sagrados, antiguos centros de califas y sultanes. Atacarlas era atacar la historia misma. Pero Timur no tenía miedo a la historia, él venía a reescribirla. En el año 1401, el ejército de Samarcanda llegó a las murallas de Bagdad. La antigua capital de las 1001 noches ya no era la metrópolis gloriosa de antaño, pero seguía siendo orgullosa. Su gobernador cometió el error de insultar a Timur, llamándolo cojo maldito y negándose a abrir las puertas. Fue una sentencia de muerte para todos los habitantes. El asedio fue brutal bajo el sol abrasador de Mesopotamia. Cuando las murallas finalmente cayeron, la furia de Timur no tuvo límites. En Isfahán había pedido una cabeza por soldado, en Bagdad, la inflación del terror subió el precio. Ordenó que cada soldado debía traerle 2 cabezas humanas. Y si no las encontraban, debían matar a sus propios prisioneros o comprar cabezas a sus compañeros. Lo que sucedió en Bagdad desafía la imaginación. Se cuenta que 120 torres de calaveras fueron erigidas sobre las ruinas. El río Tigris, que había regado la cuna de la civilización durante milenios, se tiñó de rojo tan intensamente que, según los cronistas, nadie pudo beber de sus aguas durante semanas. La ciudad que había guardado la sabiduría del mundo fue silenciada. El mensaje era claro, no hay santidad que proteja de la ira del cojo de hierro. Pero la campaña no terminó allí. El siguiente objetivo era Damasco, la ciudad habitada más antigua del mundo, controlada por los mamelucos de Egipto. Los mamelucos eran guerreros formidables, esclavos soldados que habían derrotado a los mongoles un siglo antes. Pero estaban divididos y liderados por un sultán niño. Cuando Timur llegó a Damasco, ocurrió uno de los encuentros más fascinantes de la historia intelectual. Dentro de la ciudad asediada se encontraba Ibn Jaldún, el historiador y filósofo árabe más grande de todos los tiempos, el padre de la sociología. Ibn Jaldún, un anciano sabio, decidió que no tenía sentido morir por una causa perdida. Se hizo bajar con una cuerda desde las murallas de la ciudad y se presentó en el campamento de Timur. Imaginad la escena, en una tienda de campaña lujosa, se sentaron frente a frente el hombre que escribía la historia y el hombre que la hacía sangrar. Hablaron durante días. Ibn Jaldún esperaba encontrar a un bárbaro inculto, pero encontró a un experto en genealogía y estrategia que conocía el destino de los imperios. El historiador describiría más tarde a Timur como una fuerza de la naturaleza, un evento inevitable enviado por Dios para purgar un mundo corrupto. Esta charla salvó la vida de Ibn Jaldún, pero no salvó a Damasco. La ciudad se rindió esperando piedad. Pero un accidente, o quizás una orden secreta, desató el infierno. Un incendio comenzó cerca de la gran mezquita de los Omeyas, una de las maravillas arquitectónicas del mundo. El fuego se salió de control. El plomo derretido del techo de la mezquita llovió sobre los soldados y los civiles como una tormenta dorada y mortal. La biblioteca de Damasco, con siglos de conocimiento, se convirtió en ceniza. La ciudad quedó en ruinas. Sin embargo, en medio de este apocalipsis, Timur mostró de nuevo su obsesión selectiva. Mientras los edificios ardían y la gente común era esclavizada, los soldados de Timur tenían una lista de búsqueda.
Iban casa por casa buscando a personas específicas, los famosos armeros de Damasco, creadores del legendario acero damasceno, los tejedores de seda, los sopladores de vidrio y los ceramistas. A estos maestros no se les cortó la cabeza. Se les pusieron cadenas, pero se les dio agua y comida. Fueron reunidos en una inmensa caravana humana y enviados al este, a Samarcanda. Timur estaba practicando una forma de robo industrial a gran escala. No solo quería destruir a sus rivales, quería robarles el alma. Quería que, a partir de ese momento, si alguien quería la mejor espada o el mejor plato de cerámica, tuviera que ir a su capital en Asia Central. Dejó el Medio Oriente destrozado. Egipto y Siria tardarían siglos en recuperarse. Pero en Samarcanda, el barrio de los artesanos floreció con nuevos acentos y nuevas técnicas. Timur había decapitado al mundo islámico para poner la corona sobre su propia cabeza. Ahora, con el este y el sur sometidos, solo le quedaba un rival digno en el oeste. Un hombre que, como él, nunca había perdido una batalla. Un hombre llamado Bayezid, el sultán de los otomanos, que estaba a punto de conquistar Constantinopla. Dos rayos estaban a punto de chocar en el mismo cielo, y el trueno se escucharía hasta en Europa. A principios del año 1402, el mundo contenía la respiración. Dos tormentas se estaban formando en extremos opuestos de Asia y Europa, y era evidente que iban a chocar. En el este estaba Tamerlán, el señor invicto de Samarcanda. En el oeste estaba Bayezid, el sultán de los turcos otomanos. Bayezid no era un enemigo cualquiera. Le llamaban YLDRM, que significa el rayo o el relámpago, por la velocidad con la que movía sus ejércitos. Era el terror de Europa. Pocos años antes, en la batalla de Nicópolis, había aniquilado a la última gran cruzada de caballeros franceses y húngaros. Era tan poderoso que tenía sitiada a Constantinopla, la última joya de los romanos, a punto de estrangularla. Bayezid se veía a sí mismo como el nuevo Alejandro Magno, el elegido de Dios para conquistar Roma. La rivalidad entre estos dos hombres no comenzó con flechas, sino con tinta. Lo que ocurrió entre ellos es quizás el intercambio de insultos diplomáticos más famoso y peligroso de la historia. No se trataba de política fría, se trataba de ego puro, testosterona y honor herido. Todo comenzó cuando Tamerlán, buscando un pretexto para la guerra, acogió a varios príncipes turcos que Bayezid había expulsado. Bayezid, furioso, exigió su devolución. Tamerlán respondió con una carta que goteaba desprecio. En ella, llamaba a Bayezid un simple gobernador fronterizo y le aconsejaba: no intentes estirar tu pequeña mano hacia el cielo, o caerás al abismo. Eres una hormiga, no intentes luchar contra el elefante. La respuesta de Bayezid fue volcánica. El sultán otomano, embriagado por sus victorias contra los cristianos, cometió el error fatal de subestimar al viejo cojo de la estepa. Le escribió de vuelta: he oído hablar de ti, perro ladrón de turcomanos. Tu ejército no es más que una banda de bandidos y tú eres un cobarde. Pero el insulto final, el que cruzó la línea de no retorno, fue personal. En la cultura islámica de la época, mencionar a las mujeres de otro hombre era tabú. Bayezid, ciego de ira, escribió una frase que selló el destino de su imperio: si no vienes a luchar conmigo, que tus esposas sean repudiadas 3 veces. En términos modernos, esto era una insinuación directa y vulgar sobre el honor sexual de las mujeres de Tamerlán. Era decir que Tamerlán no era un hombre capaz de controlar su propia casa. Cuando Tamerlán leyó esa carta, los cronistas dicen que no se enfadó. Sonrió. Era la sonrisa del depredador que acaba de ver a su presa caer en la trampa. Bayezid le había dado justo lo que necesitaba: una casus belli, una causa justa para la guerra. Ahora, Tamerlán no invadía por codicia, invadía para lavar su honor.
Podía decirle a sus soldados que el otomano había insultado a sus madres y hermanas. Tamerlán movió su inmensa maquinaria de guerra hacia el oeste. Bayezid, al enterarse, tuvo que tomar una decisión dolorosa. Estaba a punto de conquistar Constantinopla, la ciudad estaba hambrienta y lista para caer. Pero su orgullo no le permitía ignorar el desafío de Tamerlán. Levantó el asedio de Constantinopla, dándole a la ciudad bizantina 50 años más de vida, y marchó con su ejército hacia el sol naciente, hacia las llanuras de Anatolia. Bayezid confiaba en sus jenízaros, sus tropas de élite, y en sus vasallos serbios, caballeros con armadura pesada. Creía que Tamerlán era solo un líder de caballería ligera que se rompería contra el muro de hierro otomano. No sabía que Tamerlán no solo traía caballos. Traía elefantes de guerra capturados en la India, traía ingenieros, espías que ya estaban sobornando a los soldados de Bayezid y, sobre todo, traía una estrategia superior. Bayezid marchó rápido, buscando al enemigo, agotando a sus tropas bajo el sol de julio. Tamerlán, más astuto, esquivó el encuentro directo, maniobró por detrás del ejército otomano y se apoderó de su campamento y sus pozos de agua. Cuando los dos ejércitos finalmente se encontraron en la llanura de Ankara, la situación era dramática. Bayezid estaba donde Tamerlán quería que estuviera, cansado, sediento y con el sol en los ojos. Pero el sultán Rayo era orgulloso. Se negó a retirarse. Miró a la horda de Tamerlán y ordenó el ataque. No sabía que una gran parte de su propio ejército ya había sido comprada por el oro de Samarcanda y que, en el momento decisivo, las espadas se volverían contra él. La escena estaba lista para la batalla más grande de la Edad Media. Dos imperios, dos filosofías de guerra y dos egos gigantescos iban a colisionar. Y uno de ellos iba a ser borrado de la historia antes de la puesta del sol. El orgullo de Bayezid lo había llevado a la boca del lobo, y el lobo estaba hambriento. Amaneció el 28 de julio de 1402 en la llanura de Ankara. El sol de Anatolia salió con una furia inusual, prometiendo un día de calor infernal. Frente a frente estaban los dos ejércitos más poderosos de la tierra. Pero la batalla, en realidad, ya se había decidido días antes, no con acero, sino con agua. Tamerlán había llegado primero al campo de batalla. Con una astucia diabólica, ordenó a sus ingenieros que desviaran el curso del único arroyo de la zona, el arroyo Kubuk. Además, envenenó los pozos cercanos. Cuando el ejército otomano de Bayezid llegó, después de una marcha forzada bajo el sol abrasador, se encontraron con una pesadilla, estaban agotados, muriéndose de sed, y el enemigo ocupaba las fuentes de agua. Los soldados otomanos podían oír el sonido del agua corriendo detrás de las líneas de Tamerlán, una tortura psicológica perfecta. A pesar de todo, Bayezid, el Rayo, se negó a retirarse. Confiaba ciegamente en sus jenízaros y en su caballería pesada serbia, liderada por su cuñado Stefan Lazarević. La batalla comenzó con un estruendo que sacudió las colinas. Al principio, la furia otomana pareció funcionar. Los caballeros serbios, con sus armaduras negras de placas europeas, cargaron contra la línea de Tamerlán y la atravesaron como un cuchillo caliente en mantequilla. Pero Tamerlán tenía un as bajo la manga. Meses atrás, sus espías habían contactado secretamente con los clanes tártaros de Anatolia, que servían en el ejército de Bayezid. Les habían prometido oro y libertad. En el momento crítico de la batalla, cuando Bayezid ordenó a su flanco izquierdo atacar, ocurrió la catástrofe. 18.000 jenízaros tártaros se detuvieron, dieron media vuelta y dispararon sus flechas contra sus propios compañeros otomanos. Fue una traición masiva. El ejército de Bayezid colapsó desde adentro. De repente, el sultán se encontró rodeado por el enemigo de frente y por los traidores por la espalda. Sus generales le rogaron que huyera para salvar el imperio, pero el orgullo de Bayezid lo clavó al suelo.
Se retiró a una colina llamada Cataltepe con sus fieles genízaros y luchó hasta el final. Dicen que el sultán, armado con una maza de hierro, peleó como un león herido hasta que su caballo fue matado debajo de él y fue capturado. La escena que siguió es una de las más famosas del teatro de la historia. Los guardias arrastraron al sultán encadenado ante la tienda de Tamerlán. Tamerlán estaba jugando al ajedrez con su hijo. Cuando vio entrar al prisionero, levantó la vista. Bayezid estaba cubierto de polvo y sangre, y le faltaba un ojo, lo había perdido en una batalla anterior. Tamerlán, que era cojo y tenía una mano paralizada, miró al sultán tuerto y empezó a reírse a carcajadas. Bayezid, ofendido, gritó: «No te burles de la desgracia de un rey. Dios da y quita los reinos». Tamerlán, calmando su risa, respondió con una frase devastadora: «No me río de tu desgracia, Bayezid. Me río porque me doy cuenta de que, para Dios, los tronos de este mundo no valen nada, ya que se los ha dado a un cojo como yo y a un tuerto como tú». El destino de Bayezid en cautiverio se convirtió en una leyenda oscura. La historia popular cuenta que Tamerlán encerró al sultán en una jaula de hierro y lo llevaba consigo a todas partes como si fuera un animal de circo, usándolo como taburete para montar a caballo. También se dice que obligó a la esposa de Bayezid, la princesa serbia Olivera de Espina, a servir vino desnuda en sus banquetes mientras el sultán miraba impotente desde su jaula. Los historiadores modernos creen que esto es una exageración. Probablemente la jaula era un palanquín con rejas, un transporte real cerrado, y Tamerlán trató a Bayezid con cierto respeto inicial. Pero la humillación de la derrota fue real. Bayezid, el hombre que iba a conquistar Roma, no pudo soportar ser un prisionero. Murió pocos meses después, en marzo de 1403. Algunos dicen que murió de apoplejía por la rabia, otros, que se suicidó golpeando su cabeza contra los barrotes de su prisión o tomando veneno que llevaba escondido en un anillo. Con Bayezid muerto y su ejército destruido, el Imperio Otomano se hizo pedazos. Sus hijos empezaron una guerra civil que duró 10 años. Tamerlán había logrado lo que toda la cristiandad no pudo en siglos: rompió el poder turco. Sin saberlo, al destruir a Bayezid, Tamerlán salvó a Constantinopla y le regaló 50 años más de vida al Imperio bizantino. Tamerlán estaba ahora en la cima del mundo. Había derrotado a los canes del norte, a los mamelucos del sur y a los otomanos del oeste. No quedaba nadie que pudiera hacerle sombra bajo el cielo. Pero su sed no se apagaba. Había construido un imperio de miedo, pero quería dejar algo más permanente. Quería dejar belleza. Y así, con las caravanas cargadas con el tesoro de los otomanos, volvió su rostro hacia el este, hacia su amada Samarcanda, para construir el monumento final a su gloria y a su amor. Después de haber quemado medio mundo, Tamerlán regresó a casa con una obsesión diferente: construir. Quería que su capital, Samarcanda, no fuera solo una ciudad, sino el centro del universo. Decía con orgullo: quien dude de nuestro poder, que mire nuestros edificios. Y tenía razón. Samarcanda se convirtió en la Roma de Oriente, un oasis de cúpulas de color turquesa brillante que se confundían con el cielo azul del desierto. Imagina caminar por esa ciudad en 1404. Las calles estaban pavimentadas con mármol blanco. Había elefantes de la India cargando piedras gigantes, vidrieros de Siria soplando lámparas de colores y matemáticos persas calculando la geometría de las estrellas en las paredes de las madrasas. Tamerlán trajo tanto talento robado que se decía que en Samarcanda un tejedor de seda vivía al lado de un filósofo. La joya de esta corona de piedra era la mezquita de Bibi Khanum. Era un proyecto titánico, la mezquita más grande del mundo islámico en su época, con una puerta de entrada tan alta como un edificio moderno de 15 pisos. Tamerlán ordenó construirla en honor a su esposa favorita, Saray Mulk Khanum,
a quien el pueblo llamaba cariñosamente Bibi Khanum, la señora mayor. La historia oficial dice que fue un monumento al amor. Pero la leyenda popular, la que se cuentan las abuelas uzbecas, es mucho más trágica y romántica. Se cuenta que Tamerlán estaba lejos, en una de sus largas campañas de guerra. Bibi Khanum, queriendo sorprender a su esposo, ordenó al mejor arquitecto del imperio que terminara la mezquita antes de que Tamerlán regresara. El arquitecto era joven y apasionado. Al ver a la reina visitar las obras cada día, cometió el error más peligroso, se enamoró de ella. Cuando la mezquita estaba casi lista y Tamerlán estaba a punto de llegar, el arquitecto le dijo a la reina que no pondría la última piedra angular a menos que ella le permitiera darle un beso. Bibi Khanum, desesperada por terminar la obra a tiempo para su esposo, trató de disuadirlo. Le ofreció joyas, le ofreció a las doncellas más bellas de la corte. Le dijo, todas las mujeres somos iguales, como huevos pintados de diferentes colores, por fuera somos distintas, pero por dentro somos lo mismo. Pero el arquitecto insistió. Finalmente, la reina aceptó, pero con una condición: puso su mano o un velo sobre su mejilla para que los labios del hombre no tocaran su piel. El beso fue tan ardiente, tan lleno de pasión prohibida, que el calor atravesó la tela y dejó una pequeña marca, una quemadura en la mejilla de rosa de la reina. El arquitecto, sabiendo que estaba condenado, huyó o, según versiones más mágicas, subió al minarete, se puso unas alas y voló lejos. Cuando Tamerlán regresó, quedó maravillado por la mezquita. Pero cuando besó a su esposa, vio la marca en su mejilla. Exigió la verdad. La furia del conquistador fue terrible. Se dice que sus jinetes persiguieron al arquitecto hasta el fin del mundo. Y fue ese día, según la leyenda, cuando Tamerlán ordenó que todas las mujeres de su imperio debían cubrirse el rostro con un velo tupido, para no tentar a los hombres con su belleza. Así, la celosía de piedra y el velo nacieron de un beso robado. Pero la realidad de la mezquita fue igual de dramática, aunque menos romántica. Tamerlán tenía tanta prisa por terminarla que obligó a los albañiles a trabajar día y noche. La estructura era demasiado grande, demasiado ambiciosa para la tecnología de la época. Pocos años después, durante las oraciones, ladrillos gigantes comenzaron a caer de la cúpula sobre los fieles. La mezquita comenzó a desmoronarse lentamente, como si la propia tierra rechazara el orgullo desmedido de su constructor. Hoy, sus ruinas majestuosas siguen en pie, recordándonos que el amor y la ambición a veces pesan más de lo que los cimientos pueden soportar. Pero Tamerlán no tenía tiempo para preocuparse por grietas en los muros. Ya era un anciano de casi 70 años. Le dolían los huesos, caminaba con dificultad y sus ojos estaban cansados. Cualquier otro hombre habría buscado la paz de sus jardines para esperar la muerte. Pero Tamerlán no. Miró sus mapas una vez más y su dedo señaló hacia el este, hacia la única mancha blanca que le quedaba por pintar de rojo. China. El dragón dormido. El último viaje del viejo lobo estaba por comenzar. La historia de las dinastías suele tener un sentido del humor irónico. Tamerlán, el hombre de hierro, dedicó toda su vida a criar lobos, a forjar guerreros que pudieran mantener unido su imperio con el filo de la espada. Soñaba con una línea de conquistadores que pisotearan el mundo tal como él lo había hecho. Pero la naturaleza decidió darle un regalo diferente. Su nieto favorito, el hombre que heredaría el trono de Samarcanda, no nació con alma de carnicero, sino con alma de científico. Su nombre era Ulugh Beg. Mientras Tamerlán pasaba sus días mirando mapas para ver qué ciudad podía borrar de la tierra, Ulugh Beg pasaba sus noches mirando el cielo para ver qué nuevas estrellas podía nombrar. Fue un contraste asombroso: el abuelo conquistaba la tierra, el nieto quería conquistar el cosmos. Ulugh Beg convirtió a Samarcanda en algo que el mundo no había visto desde los tiempos de la antigua Alejandría.
Bajo su reinado, la ciudad dejó de ser un cuartel militar y se transformó en el centro intelectual del planeta. Construyó una madrasa, una universidad que todavía hoy se levanta en la plaza del Registán, donde invitó a los matemáticos y astrónomos más brillantes del Islam. Se dice que en la fachada de la universidad mandó grabar una frase que era su lema de vida, y que era una bofetada a los fanáticos religiosos de su tiempo. La búsqueda del conocimiento es el deber de todo musulmán y musulmana. Pero su gran obra maestra no fue una escuela, sino una máquina. En una colina a las afueras de la ciudad, Ulugh Beg construyó un observatorio gigantesco. No tenían telescopios en el siglo XV, así que construyeron un cestante de piedra de 3 pisos de altura, enterrado en la tierra para protegerlo de los temblores sísmicos. Era un instrumento de precisión colosal. Allí, el príncipe astrónomo trabajó durante décadas. Sin ordenadores, solo con sus ojos y las matemáticas, calculó la duración del año estelar con una precisión que da miedo. Se equivocó por menos de un minuto comparado con nuestros cálculos modernos. Creó el Sigi Sultani, un catálogo de 1018 estrellas, trazando sus posiciones exactas. Mientras Europa todavía estaba saliendo de la Edad Media y quemaba brujas, en Samarcanda ya sabían cómo se movía el universo. Sin embargo, la luz de la ciencia proyecta sombras largas. Ulugh Beg cometió el pecado de ser demasiado moderno para su época. Los clérigos conservadores y los viejos generales de Tamerlán lo odiaban. Decían que mirar a las estrellas era arrogancia, que intentar entender los secretos de Dios era blasfemia. Y lo peor de todo, murmuraban que un rey que pasaba más tiempo con libros que con espadas era un rey débil. La tragedia se gestó dentro de su propia casa. Su hijo mayor, Abd al-Latif, era todo lo contrario a él, ambicioso, cruel y religiosamente fanático. Los enemigos de Ulugh Beg envenenaron la mente del hijo contra el padre. Le dijeron que Ulugh Beg era un hereje. En 1449, estalló la guerra civil. Padre contra hijo. Ciencia contra dogma. Ulugh Beg perdió. Fue capturado y se le permitió peregrinar a la Meca como exilio. Pero no llegó lejos. Apenas había salido de Samarcanda cuando un asesino, contratado por su propio hijo, lo detuvo en el camino. El príncipe que había mapeado el cielo fue decapitado en una zanja de tierra, bajo las mismas estrellas que tanto amaba. Después de su muerte, los fanáticos trataron de borrar su memoria. Destruyeron el observatorio, arrancaron los mármoles y dejaron que la maleza cubriera el cestante gigante. Querían que el mundo olvidara que alguna vez hubo un rey científico en Asia Central. Pero fracasaron. Un alumno leal de Ulugh Beg, un joven llamado Ali Kuzhi, logró esconder los libros de su maestro bajo su túnica y huyó a Constantinopla. Gracias a él, las tablas estelares de Ulugh Beg sobrevivieron. Viajaron a Europa, fueron traducidas al latín y terminaron en los escritorios de astrónomos como Copérnico y Galileo. El imperio de Tamerlán, construido sobre montañas de calaveras, se desmoronó y desapareció en el polvo de la historia pocas décadas después. Pero los números de Ulugh Beg, escritos en papel frágil, resultaron ser más duraderos que el imperio de su abuelo. Hoy, hay un cráter en la luna que lleva el nombre de Ulugh Beg. Tamerlán conquistó medio mundo, pero su nieto logró poner su nombre fuera de este mundo. Es una lección melancólica, los imperios mueren, pero la verdad, una vez descubierta, es inmortal. A finales de 1404, Tamerlán era el amo indiscutible de medio mundo. Tenía 68 años. Estaba ciego de un ojo, apenas podía caminar por su vieja herida en la pierna y su cuerpo estaba cubierto de cicatrices. Cualquier otro hombre habría pasado sus últimos días bebiendo vino en los jardines del paraíso que había construido en Samarcanda, disfrutando de sus nietos y de su gloria. Pero Tamerlán no estaba hecho para la paz. La paz le parecía una forma de muerte lenta.
Miró sus mapas y vio una última mancha blanca, un último desafío que le quitaba el sueño: China. La dinastía Min había expulsado a los mongoles y cerrado las fronteras. Para Tamerlán, que se veía a sí mismo como el heredero espiritual de Gengis Khan, esto era intolerable. China era la pieza final del rompecabezas. Conquistarla significaría unir hacia bajo una sola espada. Sus generales y consejeros estaban aterrorizados. Le rogaron que no lo hiciera. Gran Emir, le decían, el invierno se acerca, y este año los presagios dicen que será el más frío en 100 años. Le recordaron la distancia, las montañas, la edad de sus soldados. Pero Tamerlán, embriagado por décadas de victorias imposibles, ignoró a la naturaleza. Creía que incluso el clima se sometería a su voluntad. En diciembre de 1404, el ejército más grande que jamás había reunido, 200.000 hombres, salió de Samarcanda. Fue una marcha hacia el infierno blanco. El invierno golpeó con una furia bíblica. La nieve caía tan espesa que los hombres no podían ver al caballo que iba delante. El frío era tan intenso que los pájaros caían congelados del cielo en pleno vuelo. Los soldados sufrían congelación, a muchos se les ennegrecían la nariz y las orejas. Pero Tamerlán, montado en su caballo a pesar del dolor, los empujaba hacia adelante. No permitía que nadie se detuviera. A principios de 1405, el ejército llegó a la ciudad de Otrar, en la actual Kazajistán. Otrar era una ciudad fronteriza, famosa por ser el lugar donde comenzó la invasión de Gengis Khan siglos atrás. Tamerlán planeaba esperar allí unas semanas a que pasara lo peor del invierno antes de cruzar la frontera china. Pero en Otrar, el enemigo que Tamerlán nunca había podido derrotar finalmente lo alcanzó. No fue un ejército chino, ni un asesino. Fue la fragilidad humana. El viejo conquistador cayó enfermo. Algunos dicen que fue por beber demasiado vino helado y arrak para combatir el frío, otros dicen que fue una neumonía simple. La fiebre se apoderó de él. Durante una semana, el Señor de los Horizontes luchó contra la muerte en su cama, mientras afuera la ventisca aullaba contra las paredes de barro del palacio. Sus médicos, los mejores del mundo, le aplicaron hielo en la cabeza y le dieron pociones de hierbas raras, pero la fiebre no bajaba. Tamerlán empezó a delirar. Gritaba órdenes a ejércitos invisibles, hablaba con enemigos muertos. Sintiendo que el final estaba cerca, recuperó la lucidez por un momento. Llamó a sus hijos y nietos, y a sus generales leales. En su lecho de muerte, no habló de arrepentimiento. Habló de unidad. Sabía, con la clarividencia de los moribundos, que en el momento en que él cerrara los ojos, sus hijos se despedazarían entre ellos por la herencia. Les hizo jurar que respetarían su testamento y mantendrían el imperio unido. Ellos juraron, por supuesto, con lágrimas en los ojos, promesas que romperían antes de que su cuerpo se enfriara. El 18 de febrero de 1405, el corazón de Tamerlán dejó de latir. El hombre que había matado al 5% de la población mundial de su época, el hombre que había apilado montañas de calaveras desde Delhi hasta Damasco, murió como cualquier anciano frágil. La noticia de su muerte cayó sobre el ejército como un rayo. El silencio se apoderó del campamento. Los generales se miraron unos a otros y, sin decir una palabra, tomaron la única decisión lógica, dieron media vuelta. La campaña a China terminó instantáneamente. Nadie tenía la voluntad ni la locura de Tamerlán para continuar. China se salvó no por sus murallas, sino por un microbio. El cuerpo de Tamerlán fue embalsamado con almizcle y agua de rosas, colocado en un ataúd de ébano y llevado de regreso a Samarcanda a través de la nieve. Fue enterrado en el mausoleo Gure Amir, bajo una inmensa losa de jade verde oscuro, la piedra de jade más grande del mundo. Parecía que la historia había terminado. El conquistador dormía.
Pero Tamerlán tenía un último truco guardado, una última batalla que librar desde la tumba, 500 años en el futuro. Porque, aunque su cuerpo estaba muerto, la superstición que lo rodeaba seguía muy viva. Y esa superstición estaba a punto de chocar con la curiosidad de una nueva potencia que surgiría en el norte, una potencia llamada Unión Soviética, que cometería el error de ignorar la advertencia escrita en su tumba. Nuestra historia podría haber terminado con la muerte de Tamerlán en el invierno de 1405. Pero hay hombres cuya sombra es tan larga que ni siquiera la muerte puede detenerlos. Tamerlán durmió en paz bajo la cúpula azul de su mausoleo, el Gure Amir, durante 5 siglos. Los imperios a su alrededor cayeron, las fronteras cambiaron, y Samarcanda pasó de ser el centro del mundo a ser una ciudad olvidada en la periferia de la Unión Soviética. Corre el mes de junio de 1941. El mundo está de nuevo en guerra, pero Asia Central parece tranquila. A Samarcanda llega una expedición científica enviada desde Moscú. Su líder es Mikhail Gerasimov, un antropólogo y escultor forense brillante. Su misión es fascinante. José Stalin, el dictador soviético, quiere saber cómo era realmente el rostro de Tamerlán. Quiere ver la cara del conquistador, no en pinturas estilizadas, sino reconstruidas científicamente a partir de su cráneo. La noticia de la exhumación causó terror entre la población local de Uzbekistán. Para ellos, Tamerlán no era solo una figura histórica, era un espíritu guardián, un santo guerrero. Un grupo de ancianos venerables se acercó al hotel donde se alojaban los científicos. Llevaban un viejo libro manuscrito y les mostraron una advertencia. Les dijeron, no toquéis la tumba. Hay una leyenda antigua que dice que quien abra el descanso de Tamerlán, desatará a un invasor más terrible que él. Gerasimov y sus colegas, hombres de ciencia y ateos convencidos, se rieron. Para ellos, aquello eran cuentos de abuelas, supersticiones medievales que no tenían lugar en el siglo XX. Decidieron seguir adelante. El 19 de junio abrieron las tumbas de los hijos y nietos de Tamerlán, incluyendo la del astrónomo Ulugh Bek, confirmando que había sido decapitado, tal como decía la historia. Pero el premio mayor esperaba. El 20 de junio de 1941, los trabajadores levantaron la pesada losa de jade verde oscuro que cubría el sarcófago de Tamerlán. Debajo encontraron otra tapa de madera. El ambiente en la cripta era tenso. Las luces eléctricas parpadeaban. Cuando finalmente abrieron el ataúd, un olor fuerte y embriagador llenó la habitación. Olía a alcanfor, resinas y aceites antiguos, aromas que se habían conservado sellados durante 500 años. Para los científicos, era solo el olor del embalsamamiento. Para los locales que observaban, era el aliento del demonio de la guerra escapando de su prisión. Gerasimov sacó el cráneo. Vio que, efectivamente, el hombre tenía una pierna lisiada y un brazo marchito. Era él. La ciencia había triunfado. Los rusos celebraron su éxito esa noche, creyendo que habían hecho un gran descubrimiento arqueológico. Pero la euforia duró exactamente 48 horas. En la madrugada del 22 de junio de 1941, 2 días después de abrir la tumba, la Alemania nazi lanzó la Operación Barbarroja. Adolf Hitler invadió la Unión Soviética con el ejército más grande de la historia humana. Fue un ataque sorpresa, brutal y devastador. Las bombas cayeron sobre Kiev y Minsk mientras los huesos de Tamerlán yacían expuestos en una mesa de laboratorio en Samarcanda. La coincidencia era tan escalofriante que incluso los científicos más escépticos empezaron a sentir un frío en la espalda. La leyenda decía que se desataría un invasor más terrible, y Hitler ciertamente encajaba en esa descripción. La noticia del maleficio llegó hasta los oídos de Stalin. Aunque era un hombre duro, Stalin era también un ex seminarista georgiano, supersticioso en el fondo. Durante meses,
mientras los nazis avanzaban hacia Moscú y Stalingrado, quemando Rusia tal como Tamerlán había quemado Persia, los huesos del conquistador viajaron en una caja. Pero cuando la situación en el frente se volvió desesperada, Stalin tomó una decisión extraña. Ordenó que Tamerlán fuera devuelto a casa. No quería más experimentos. Quería cerrar la puerta que habían abierto. En noviembre de 1942, con la batalla de Stalingrado en su punto más crítico, un avión llevó los restos de Tamerlán de regreso a Samarcanda. Fue enterrado de nuevo con todos los honores islámicos. Los científicos sellaron el sarcófago, devolviendo al viejo lobo a su sueño eterno. Y aquí viene el giro final de esta historia imposible. Apenas unos días después del reentierro, la suerte de la guerra cambió. El ejército soviético lanzó la Operación Urano en Stalingrado, rodeando al ejército alemán y logrando la primera gran victoria que marcaría el fin del nazismo. ¿Fue real la maldición? ¿Fue Tamerlán quien trajo la guerra y su descanso lo que trajo la paz? ¿O fue simplemente una serie de coincidencias matemáticas en un mundo caótico? La razón nos dice que fue casualidad. Pero si alguna vez visitas Samarcanda y entras en la oscuridad fresca del Gure Amir y ves esa piedra de jade negro bajo la luz dorada, sentirás una duda. Sentirás que hay fuerzas en la historia que no podemos medir con reglas ni microscopios. Tamerlán, el niño que robaba ovejas, el joven que sobrevivió en un pozo, el hombre que construyó torres de calaveras y palacios de estrellas, descansa allí. Su imperio de tierra desapareció hace mucho tiempo, pero su imperio sobre nuestra imaginación sigue intacto. Nos enseñó que la voluntad humana puede doblar el destino, pero también nos dejó una última advertencia silenciosa desde su tumba: el pasado es sagrado, y hay puertas que, por el bien de todos, es mejor no abrir jamás.